Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Pura Verdad. Y hoy estamos con una destacada actriz de la Universidad Católica con más de 3 décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. Ha participado de exitosas producciones audiovisuales y en teatro musical, ya que el canto es una de sus pasiones, y además es instructora de voz. Con nosotros, la guapa y talentosa Lorén Prieto. Hola Lorén, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la introducción. ¿Cómo estás, Lorén? Aquí, tratando de desafiar este momento tan difícil, histórico, cambio de época mundial y nacional. Ha sido un periodo muy extraño para todos. Así es. Oye, y después nos vamos a meter un poquito también en eso, pero quiero que partamos esta entrevista preguntándote una pregunta que es un clásico aquí en este programa, Ya. que es ¿cómo llegaste a ser actriz? ¿Cuándo sentiste tú esa necesidad de contar historia y de dedicarte a este oficio? Bueno, yo creo que es algo que me persiguió desde muy niña. Desde muy niña yo hacía espectáculos, no sé, a los 3 años, 4 años, agarraba un palo de escoba, cantaba, me enojaba si no me aplaudían. Y eso después se trasladó al jardín infantil, donde siempre quería participar. No sé, una vez llegué donde mi mamá, le dije, mamá, hoy estuve todo el día haciendo un conejito. Fui conejito todo el día, y yo iba pero feliz. Y mi mamá me preguntó, ay, qué lindo, ¿y qué fueron los retos de los compañeros? Entonces, bueno, uno era la reina, el otro era el rey, el otro era no sé qué. Y a mí solo había sido conejito, pero yo ya estaba muy feliz con eso. Ya, con mi padre un músico, ya luego yo estaba aprendiendo a tocar piano. Nos tocaba mucho hacer muchos cuentos en el colegio. Yo vivía en Suiza y nos tocaban hacer estos cuentos clásicos, y yo de repente introducía con piano y además actuaba. La primera vez fue la Blancanieves y todo, y lo pasaba demasiado bien. Demasiado bien. Ya a los 16 años vine a Chile, o sea, perdón, antes ya había llegado, y en el colegio suizo hicimos una obra de Bertolt Brecht, El casamiento burgués. Obviamente nunca nadie quería actuar, y yo hice la novia, y tenía como 15, claro, como 15, Mm. y salí, y me bajé del escenario después de presentarla a los papás, y dije, quiero ser actriz. Ahí lo Sí, quiero supiste. ser actriz, quiero ser actriz. Y ahí se me puso entre ceja y ceja. Y no ¿Qué le, paré pa- de qué le pareció a perseguir tus papás? como el ajo, po. O sea, mi papá era, pucha, imagínate, violinista y todo, pero bastante papá no enterado de sus hijos necesariamente. Decía, pero tú, Lorenzo, va a perder una cabeza, tú que te va tan bien en el colegio, ¿por qué no estudiáis medicina? Pues no cachaba nada lo que yo me tenía que esforzar en biología, en todas esas materias. Yo me esforzaba mucho porque en mi familia el tema del talento era algo muy, muy feroz. Entonces yo dije, bueno, probablemente yo no tenga mucho talento eh, para actuar, y me esforzaba mucho en el colegio para tener buenas notas y poder acceder por último con buenas notas a la carrera. Mm. Entonces, eso fue más o menos la historia. Oye, ¿a qué edad llegaste a Chile? Yo llegué como a los 12 años y medio.
¿Y fue muy duro el cambio? ¿Te gustó Chile? No, me encargaba Chile, no quería llegar a Chile, consideraba que yo había venido a Chile, creo que en dos ocasiones, me fui a los 4 años y había venido de vacaciones y Chile era muy pobre en esa época y bueno, cuando yo llegué había dictadura, yo venía de un país democrático, un país eh, de mejores, de mejores recursos, de una Mm, gran educación, con todas las cosas públicas, y encontraba que esto era un horror. El clasismo, que se fijaran si tú tenías ahí zapatillas de marca puestas, si cuánta plata tenían tus papás, eso menos mal fue variando en mi colegio. Después de la crisis de los 80 fue variando. mm. Todo no sé, yo andaba con jeans, y aquí andaban con blusitas y con lazo, no entendía bien el idioma, o sea, entendía el idioma, pero no entendía muy bien los chistes. Fue Entonces, rudo el aterrizaje aquí. sí, además yo no tenía uniforme al principio, y se había demorado el uniforme de colegio, que yo Mm. no llegué con mi papá, se había demorado en hacerse, y yo andaba de jeans y con un abrigo que se abría por atrás. Entonces, pucha, me le decía a los compañeros, los de cuarto medio, y para mí era algo muy agresivo y no lo entendía. Francamente, yo no Mm. entendía por qué pasaba eso, no entendía. Entonces, encontraba que este país era África, además. O sea, y que sabía que los niños ya no, yo tenía que usar uniforme de colegio, lo encontraba horrible. No, Claro, fue, pues, fue ay, con una real depresión un año, por lo menos. qué heavy. Y cuando ya entraste a estudiar acá, teatro, digamos, ¿cómo fue esa Ah, experiencia? no, fue maravillosa porque era todo lo que yo quería. Yo ya arte en cuarto medio iba mucho al teatro, ya había descubierto el teatro El Trole y todo. A mí me parecía totalmente maravilloso. Entraba a los camarines, felicitaba, fui a, no sé, por una revista del colegio, a entrevistar a Ramón Núñez. Entonces, que él después fuera mi profesor y que yo hubiera quedado, además pucha, quedé con beca de honor, o sea, mi mejor prueba al final fue la de teatro. Qué Entonces yo como que no maravilla. podía creer no podía creer lo que me estaba pasando. En realidad no lo podía creer, estaba pero feliz, 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 En un feliz. sueño. Sí, en un sueño realmente. Oye, Loren, y hablando un poco de tus inicios en televisión. Partiste en teleseries a comienzos de los noventas con El Milagro de Vivir. ¿Cómo Sí. llegaste a este género en las teleseries? Un poco, ¿cómo Esta- llegaste a hacer esta teleserie? Mira, yo por un problema de un profesor me tuve que graduar un año después. O sea, mi tesis la hice casi un año después y me ¿Mm? tocó con la Paulina Urrutia y Ay, qué bueno. la Andrea Valle. Entonces, yo ya, claro, yo ya era mamá, yo ya era mamá y necesitaba plata. Pues. Entonces la Paulina dijo, bueno, voy a hacer la Teresita de los Andes y me recomendó con Sabatini. Mm. Y sí, pues, recomendó con Sabatini y luego la Teresita hizo un unitario, que era como nada que ver. Yo pasé de monja a hacer un unitario que en esa época así como muy, eh, ¿cómo se llama? Pilucho, por decirte, que te filmaban la espalda o Ya, una demoraban todo un día en eso para que se viera exacto, hacerlo bien y bueno, maravilloso igual, con todo el respeto del mundo, que obvio. no se viera en cámara un desnudo completo y todo. Y de ahí me llamaron para la TLC. Oye, ¿y cómo qué recuerdos tienes un poco de ese inicio? Eh, bueno, yo obviamente yo estaba todavía yo tenía mucho nerviosismo, o sea, yo era una persona muy devota de mi profesión, muy devota de todo,
hacía como alá a todos los actores mayores, eh, y muy respetuosa y muy agringada, así como saludaba de mano. Para mí eso era el respeto, ¿me entiendes? Yo no saludaba, o sea, yo para mí un director era como, no me atrevía ni a acercarme, ni a abrazarlo, ni nada de lo que hacían ellos, entonces Claro. me sentía muy rara y no sé, pues muchos decían que yo era una diva y no tenía que ver con eso. Mm, Yo tenía miedo de fallar, tenía, no sé, pues quería hacerlo todo bien, necesitaba trabajar, necesitaba mucha plata, entonces, o sea, mucha plata, necesitaba plata pues, para mm, vivir. obvio. Y entonces fue un poco así, ¿no? Y después, claro, uno va viendo cómo funciona la pega, no todos son santos palomas, no me refiero o sea, me refiero a los colegas, ¿ah? También, que Mm. esas fueran las primeras cosas, ¿no? Que empecé a cachar, este mundo como más competitivo, no sé, po. Es como, yo siento como de cabeza muy niña y yo creo que, aunque evidentemente ya sé cómo funcionan las cosas, creo que conservaba un espíritu infantil en cuanto a que yo me puedo entusiasmar fácilmente con un Más proyecto. inocente, ¿o no? Claro, porque a mí me gusta jugar, a mí me gusta Mm. entrar en mi trabajo y jugar. Entonces, de una u otra manera, eso requiere también, siempre lo he pensado, requiere una cierta conservar tu parte más de niño, porque siempre vuelves a creer, ¿no? Mm. No, esta vez sí que sí, el proyecto se va a Ahora desarrollar. sí. Ahora sí que sí, ¿me entendí? Eh, Oye, pero Loren, pero participaste de muchas producciones emblemáticas, o sea, sí. como de la llamada época de oro de las teleseries. Y tuviste también dos personajes en ese periodo que siguen siendo muy recordados hasta hoy. Uno, Isabel Tepu de Llorana y DJ Maca de la Fiera también. ¿Cómo recuerdas esos trabajos y cómo era la construcción de esos personajes en las teleseries de Vicente Sabatini? Bueno, yo, gracias o a pesar, yo diría a pesar, a pesar de que siempre me llamaban al último, cuando ya los otros estaban empezando a grabar o ya estaban grabando, yo siempre pensaba, ya no voy a estar en esta teleserie, no voy a tener plata para no sé cuántos meses más. Eh, yo aprendí a trabajar rápido, Mm, porque tenía que componer un personaje rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo nunca fui a los cursos de Pascuense. Llegué a la ya. isla y tenía que grabar, no sé, por la primera semana. Creo que tuve una suerte que después se retrasó unos días, no me acuerdo bien. Entonces empecé a escuchar y siempre he tenido mucha capacidad porque siempre escuché muchos idiomas en mi vida. Entonces Mm. los acentos los puedo Los captar, agarráis rápido. los agarro más rápido. Y el personaje estaba muy bien escrito, muy bien escrito. Y caché que ciertos andaban bueno, andaba a paterla. Entonces, como que ese personaje fue. Y eso, por ejemplo, lo pusiste tú, dijiste ya, que este personaje anda pata pelá. No, no, eso estaba en el Estaba escrito. estaba escrito. No, estaba muy bien escrito el personaje. Pero un personaje chiquitito, pero la gente lo quiso mucho. Mm. Entonces, después fue como creciendo. Y fue, bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. O sea, y después en La Fiera también pasó algo muy parecido. Ya estaban todos grabando y me llaman para decir que hay un personaje, que yo puedo ser la amiga ¿cómo se llama? De De la la DJ Tamara, Katia, que de era la la Tamara. Katia, y que grabo, no sé, pues si yo podía, como en 10 días más, una cosa así Mm. era. Y me dijeron, ya, pero ¿qué es esa weá de DJ? Decía yo, perdón. ¿Qué es eso?
Y dije, ya, si he ido a discotecas, sí, eso son, pero la rave, la fiesta rave, ¿qué es eso? Entonces ya fui como averiguando, fui cachando cómo hablaban y llegué a Chiloé ya con algo Una idea de qué querías más hacer. estudiada en cómo yo quería hablar, eh, ya más o menos, y llego y estaba un poco fuera de la escena y estaba escuchando lo que estaba hablando la Tamara Costa. Y de repente me doy cuenta que ella estaba hablando igual como lo que yo había preparado. Ay, qué gracioso. Cagué, cagué. ¿Qué cresta hago? Cagué, yo no puedo entrar y hablar Hacer lo igual que mismo. ella, po, weón. O sea, no, no puede ser. Y dije, estoy cagada, güey. Entonces lo que se me ocurrió era acelerar el ritmo de esta, eh, de esta DJ. Mm, Acelerar el ritmo, ella, bueno, igual estaba escrito que ella era más moderna, venía a Santiago y todo, claro. y que quería cambiar rápidamente las cosas, no las pensaba tanto, era, digamos, bueno, pero fue en el momento, fue para mí terrible, fue terrible. Ay, me De verdad imagino. me sentí Mm. completamente perdida. No, no sabía muy bien qué hacer. Pero bueno, lo pude resolver de esa manera y tuvo que ser de un momento a otro, porque no Claro. había más tiempo. Había que Eh, lanzarse nomás. así pues, No queda otra sí, cuando pues, ya tenía hay que que. lanzar. Oye, ¿y Claro, tú por era qué? más estridente, era Mm. mucho más estridente. Eh, eso. Oye, ¿y tú por qué crees, ponte tú, que estas historias siguen resonando con tanta fuerza hoy todavía y han permanecido en la memoria de la gente? Crié, en primer lugar, porque los guiones eran excelentes. Eran excelentes. Mm. Todos los personajes eran algo. Hasta el más chico tenía Es verdad eso. eh, una historia que seguir, una emocionalidad que estaba en todas las escenas, ¿no? Eran historias entretenidas, se había, bueno, mucha también, ¿no es cierto?, estaba basada en cosas más, qué sé yo, hasta de Shakespeare, o sea, la fiera estaba basada en la fierecilla domada de Shakespeare, entonces había un guionista con cultura Mm, teatral eh, y que lo traspasaba a los guiones. También había una producción enorme, mm. enorme, que a veces uno dice, pucha, y nos quejamos de esto y de lo otro, y puta, hubiéramos sabido cómo se graba hoy en día, o sea, nada que ver, o sea, que uno no cree cómo las cosas fueran para abajo en vez de para arriba. Mm. Las producciones eran Los gigantescas, viajes también. los viajes, y bueno, y se descubrió que era una linda misión Mm, como social de que uno estaba en diferentes partes de Chile es y verdad. la gente empezó a viajar al sur, trató de conocer la isla de Pascua, los que tenían más billetes, Y distintas culturas también, como de. cultura de nuestro país. de- Eh, Exacto. yo creo que eso marcó una gran diferencia y historias que ya iban muy, pero realmente en la actualidad y que trataban de cambiar ciertas cosas sociales, ¿no? Que se modernizara un poco en el sur con estos Mm, personajes, estos DJ, también con la Tato, que es un personaje totalmente entrañable que hizo la Blanca Ledín, que ella estaba en otra, porque era realmente estaba casi pre-civilización, claro, ¿verdad? muy restringida en todo lo que ella podía hacer. Los desnudos en la isla, me acuerdo que yo tuve que hacer una cuestión así como, bueno, yo creo que empezaron a calar en ciertos cambios que quería la gente. Mm. Yo creo que ese fue el éxito de esas teleseries.
Oye, y en TVN también fuiste parte como de otro momento importante de las teleseries, cuando se hizo el salto a las nocturnas con la primera producción de ese horario que fue Ídolos. Tú estabas ahí también, o No, me yo no, equivoco. no. Ah, ¿Y cómo fue interpretar a Lucía Moreno? ¿Y qué desafíos implicó trabajar en ese proyecto? ay, la verdad que no me fue tan agradable hacer ese proyecto. ¿Verdad? No, no me fue agradable hacerlo porque comenzó quizás bien, porque yo estaba contenta, porque fue una casualidad, me estaban justo contratando para Hippie Ujú. de Canal En 13 Canal 13, y sí. no alcancé porque no había papel. Se quedaron sin papel. No alcancé a firmar la carta de compromiso y justo me llamaron del 7, atravesé de un canal a otro y me ofrecen este proyecto. Y yo les dije, pucha, ya yo tenía un compromiso, que no quería yo romper ese compromiso y que me estaban pagando súper bien y que yo no quería. Mm, Entonces dijeron, ya piénsalo, hasta mañana te damos, mm, pero te ofrecemos, claro, me ofrecieron, ponte tú, menos que lo otro, pero con 2 años de contrato. Y bueno, va a ser un poco más subida de tono, pero nada mm, diferente a lo que he hecho hasta ahora en televisión. Y nada que ver, pues. Después mm. ya se disparó la cosa y Fue heavy, a fue mí me una tocaba teleserie. hacer justo cosas de cuatro personas. O sea, estos personajes hacían, ¿cómo se llama esta cuestión? Swing, Swinger. swinger, sí, hacían swinger, pues. Entonces era como mucho intercambio de baba. ¡Ay, Perdón que no! lo diga así, pero era No. así. Igual hacía frío, porque tú sabes que siempre los estudios todavía no descubren un método de calefacción. No es que no se Mm, esforzaran en poner calefacción, pero esas mangas de calefacción tienen que apagarse para que no haya ruido para la grabación. sí, claro. Y Y ahí ahí se congela todo. claro, y ahí empezaba, igual que te empezabas ahí como a congelar y cada vez eran más frecuentes las escenas para todas las Mm, actrices. Y también había mucha diferencia porque para los hombres no se podía mostrar el sexo, ¿no es cierto? Bueno, mm. nunca voy a mostrar el sexo. Pero entonces mostrar la espalda, un poco de cachete, pero la mujer estaba mostrando la pechuga, cachete y todo, entonces era como Muy uno expuesto. de repente decía, "Pucha, es como mucho, es como Mm. demasiado que ya se repetía todo eso. Y no Y no solo sé, para todas las y además actrices. tú, ponte tú sientes que no se resguardaron como, En un minuto, en los resguardos que se habían tomado, ¿mm? se empezaron a aflojar porque se empezó a hacer algo como cotidiano, po. Y Mm. eso, pero eso no cambiaba tu vergüenza, No, eso por no cambiaba, supuesto. eh, Mm. no lo cambiaba, pues, Mm. ¿cachai? Y bueno, eso pasó en Qué, esa tele. qué importante, yo creo que es tomar conciencia del respeto y de los cuidados que tiene que tener una grabación de este tipo. Que, Mira, ojalá hubiera pasado en ese tiempo, porque yo había tenido mucho respeto en las películas, bueno, que siempre son más lentas de hacer, mm, ¿no? Y todo, pero después pasó, como te digo, este tipo de cosas. Y ojalá hubiéramos estado en el tiempo que estamos ahora, en que incluso, qué sé yo, la otra vez había un taller en Chile, sí, en Chile Actores, de unas españolas, que las claro, tuvimos aquí en una este española programa. que enseñaban a coreografiar de tal Mm, manera las escenas donde hubiera el mínimo contacto mm. físico. Porque una vez se me pidió hacer contacto físico sobre el sexo de otro Ay, compañero. no. Y yo dije, no, póngame un trapito, Mm, póngame algo. Y la respuesta fue, ay, Lorena, has hecho cosas peores. Y yo quedé así, te juro que no. yo quedé muy mal. Yo me acuerdo cuando la teleserie terminó, yo me fui llorando en mi auto. Creo que yo me había
fracturado el dedo gordo en una pelea que tenía que hacer, que fue la última escena. Y no quise decirle, o sea, me dolía N, pero no quise ir al hospital ni decirle a nadie, me pasó esto. Además, no sabía que me lo había fracturado. Llegué a mi casa, así que yo lloraba, no era que ya lloraba, bramaba Mm. de Ay, qué fuerte, Loren. haber vivido cosas que sentía que no me correspondían, Mm. Cuando, haberlas hecho así, porque claro, como que traspasaste cosas que no ten, que, sí, mm, traspasé límites y en el minuto, bueno, cuando ya fueron muy mm, fuertes, yo los dije, lo avisé mm, y también lo denuncié, ¿ya? mm, Pero era otra época, po. sí, qué Mm, fome. Qué fome que hayas tenido finalmente que pasar por como por una situación así. claro, porque yo era, yo soy actriz, Sí, no, pues, no soy otra cosa, mm, entonces, absolutamente. Oye, Loren, y un poco avanzando un poco en el tiempo, en el 2012 protagonizaste una teleserie nocturna, que fue Maldita, de Mega. Oye, un personaje intenso, además, inspirado en María del Pilar Pérez. ¿Cómo viviste esa producción y qué significó también tomar, mira, justamente de lo que estás hablando, como esa responsabilidad sobre ti de interpretar este rol, porque era un rol fuerte? bueno, yo podría decir que fue una experiencia, la verdad fue feroz esa experiencia. Me encantaría mentir y decir, oye, no, no fue feroz, fue como cualquier otra teleserie, Mm, no, fue feroz. Feroz porque sucedieron muchas cosas en el ámbito de mi familia muy fuertes, muy difíciles. Y la teleserie, yo estaba súper entusiasmada, así que me mm, encantaba así como había empezado todo. Y yo estaba preparada para hacer, la estudié mucho, estaba preparada para hacer un personaje psicológico. mm. ¿Ya? Yo, porque eso, Sí, po. y eso estaba pasando, como meterse en la mente de por qué esta persona era así, Mm, tan extraña, ¿no? sí. Bueno, psicópata, psicópata. Y empezó a pasar que se empezó a convertir en algo como, para mi gusto, casi gore, ¿ya? O sea, Mm, todos los males del mundo. Era como que ella era una caja de Pandora, mm, donde ya todos los males del mundo se le atribuían y todo lo que se hacía era muy fuerte y lo psicológico fue un poco desapareciendo. Creo que no hubo una guía adecuada, mm. ¿ya? Yo debía haber hecho un personaje eh, quizás la misma cosa, tratar de hacerla desde un ámbito un poco más calmado, pero bueno, uno también sigue eh, instrucciones, ¿ya? Por Y además, supuesto, pues que está la dirección de cómo claro, uno ven y sigue lo que... instrucciones, entonces habían escenas que estaban, que eran demasiado violentas. Cuando yo Mm, las vi después, yo dije, cresta, weón, aquí debería haber hecho otra cosa. Había muchas escenas que eran muy buenas, yo no me voy a echar a... O sea, era también un personaje muy diferente de los que yo había hecho. mm. Eh, Habían escenas muy, muy buenas. Eh, pero claro, se empezó, y como había ocurrido esto, ¿no? Que no habían derechos para hacer la teleserie. Ah, Derechos, la familia no había dado los los derechos, permisos, claro. los permisos. Entonces, Mm, todo era en sobre, contra. o sea, todo era, entre comillas, inventado. Entonces, Mm, a mí solamente a veces me dejaban ponerme los lentes de ella. Yo hay mm, partes que yo estoy igual a ella, con los lentes, con todo, qué feo. pero yo siempre quería ser
esta vieja, por decirle, yo quería Mm, ser esta vieja de mierda. mm, Pero igual yo estaba bastante bien vestida, ¿no? Muy bien vestida, digamos, me veía bastante sexy y todo, pero la imagen que yo tenía de ella era una vieja de, de mierda. claro, Entonces, sí, pero no dejaban hacer eso por también mucho miedo a la demanda que pudiera claro. pasar, ¿no? Entonces se varió un poco y eso fue como, no sé, como de una forma minando, yo creo, la verosimilitud Mm, del guión claro. final, ¿no es cierto? Fue girando, Claro, se cambiando. echó para un lado. Y a la vez pasó algo muy divertido, porque había gente total y absolutamente fan, que a veces todavía me escriben que están dando la teleserie no sé dónde, y yo que siempre, que nunca tengo tiempo y la verdad me laté un poco Mm, buscar mis cosas y todo, y se la están dando no sé dónde, y yo era fan. Se produjo como una cuestión como de culto. claro, Entonces claro. era muy gracioso, era muy gracioso. Bueno, y no defendieron el horario de la teleserie, Mm, no lo defendieron ni siquiera el primer día, y creo que eso le hizo mucho daño. sí, Eh, esas cosas son fatales. Oye, Loren, me gustaría también que hiciéramos un recorrido por tus principales trabajos en cine. Porque en 1999 fuiste parte de El Chacotero Sentimental, una de las películas más exitosas del cine chileno. ¿Qué te dejó la experiencia de ser parte de esa película? la experiencia, yo en ese minuto yo no me di cuenta de mi experiencia, la verdad. No me di yo para mí fue una experiencia buena en el sentido de que las escenas se ensayaron, ¿no es cierto?, con antelación. Estaba todo preparado para filmar porque no se podía perder película en esa época, no podía Claro. fallar, ¿me entiendes? No era llegar y grabar de nuevo, y, y eso surgieron muchas cosas se agregaron, ¿no es cierto?, también al guión, que lo hizo enriquecido, metido en el tiempo, ya Mm, en el espacio histórico, ya por decir alguna cosa. Eh, y no me di cuenta mucho de esa experiencia. Yo tenía que trabajar y tenía que hacerlo nomás. Lo que sí es que yo no quise hacer exactamente lo que salía en el guión, porque en un minuto dije, pucha, pero es que como que sentía que le faltaban cosas, mm, como eh, que fueron cosas que después se agregaron, po. Se agregaron y que fue la carne, ¿no? La mm. carne que se produjo en los ensayos y eso me gustó mucho, ¿no es Si te cierto? La convertiste en carne un ícono en con esa película. todo lo que se empezó a salir ahí de nuestros ensayos, que enriquecieron todo y esa fue también una de las grandes gracias de ambos, Mm, de Rumpi y de Cristian Galas, que fue incorporar mm, estas cosas y volarse, pegarse la volada, una volada que diferente quizás de lo que se había hecho. Y no me di cuenta mucho, me empecé a dar cuenta cuando se empezaron a llenar el cine y había cola. Y una vez entré al cine, pues nosotros, creo que fue, no sé en qué ocasión, fui y me dicen, está lleno. Mira, esa cola es para el chacotero. ¿Puede ser? Una cola que bajaba, o sea, llegaba al primer piso. ¿Para una película chilena? No qué puede ser. maravilla. No, no puede Que fue un ser. fenómeno ¿Qué esa pasó? teleserie, esa película. Claro, y además me llegó plata inesperada, porque que yo, a mí igual nos pagó el fondar la semana, pero eran siempre, como siempre ha sido, montos
más modestos, igual dignos, que no sé si se están dando hoy, pero sí, con bastante digno. Eh, yo con esa plata me quedé en la mente, yo dije, me Mm, dieron el 1%, pero el día de yo voy a recibir un peso por mm. eso. Y me ¡Qué llegó el maravilla! decía, no sé de cómo sacaban las cuentas, y ahí me compré mi primer auto. En serio, qué Sí, hermoso. ya va, pero no sé cuántos años sin auto. Y no sé, pues ahí ya cambió mi carrera, pues, porque la gente ya podía darme un nombre, pues ya me daban Por un supuesto. nombre. No, Entonces, esa película fue increíble y además de verdad tu personaje fue súper llamativo, de verdad que te convertiste en un ícono, fue bien increíble. Oye, ¿qué otros roles te gustaría explorar en el cine, ponte tú en un futuro? bueno, exploré ese rol dramático en Be Happy, pero yo creo que no he explorado lo suficiente en ningún ámbito, ni en el teatro, ni en el cine, eh, personajes con una psicología realmente compleja. Me Mm, gustaría poder interpretar algo así. O con historia, bueno, en Be Happy sí, porque la historia tenía algo más que ver. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el humor negro, ya es una de las cosas que disfruto hacer. mm. Eh, y creo que me gustaría mucho interpretar más clásicos de o sea, realmente de la dramaturgia, digamos, que ya son clásicos, ¿no? Antes y el siglo Claro. pasado oh, Superman. Pero, pero sí, me gustaría eso, explorar más eso, me gustaría hacer algo de época, ¿no es cierto? Un Shakespeare que una vez me ofrecieron, no lo pude hacer por Ay. trabajo, sí, ese tipo de cosas. Oye, Loren, mira, me encantaría seguir hablando contigo un Bueno, ya montón hablé de demasiado, cosas, est- pero estamos un poco estamos pasada de tiempo. Pero antes de que nos despidamos, y que has trabajado además en teatro musical y todo, también estás haciendo una obra ahora que se llama Bajo Tierra. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto y un poco también sobre las próximas funciones donde te podemos ver. ay, fantástico, porque las próximas funciones son en el espacio Diana, que Ujú. está ahí a la salida del metro Almagro, ¿ya? Donde está el restaurante La Diana, ¿ya? Sí. Eso Está es ahí en jueves Instagram. 17, creo. Oh, 17, 19 y 20. No, 17, 19, 20 de agosto, ya. es una obra bastante interesante porque está en la conmemoración, o sea, está en el ámbito de la Conmemoración eso, de de los, los 50 de años. los 50 años. Mm, Está inspirado en una persona real que también está ahí. Y a pesar de que un tema en el fondo habla de algo, de un tema que se quiere instalar, que es la violencia política sexual hacia las mujeres, ¿ya? Que en la parte de wow. derechos humanos eso no existe como tipificación, ¿ya? Mm, Es solo violación, pero esto fue algo sistemático que todavía en el mundo se practica, o sea, mm, incluso también se denuncian ciertas cosas que pasaron para el estallido eh, social. mm. Y lamentablemente se repiten ciertos patrones, porque, bueno, eso es lo que aplica la pelea, eso es el Estado de Mm. Chile que tiene que poder cambiar, ¿me entiendes? Eh, Qué interesante. sobre eso trata y yo sé que la gente a veces, pucha, vivimos una vida difícil, pero puedo decir que esta obra, a pesar de todo, del tema, Mm, tiene humor.
Un humor quizás un poco más negro, que está bastante depositado también, bueno, en mi personaje, que es este juicio, porque es un juicio, transcurre en el 2033. Entonces mi Qué bueno. personaje se sale un poco de lo más realista, Mm, ya no es una obra realista. Y mi personaje en particular se dispara, ya se dispara hacia un poco un lugar diferente, más bizarro. ujú. Entonces, igual se van a reír un poco y es un tema muy feminista que finalmente habla de la unión de las mujeres, de que la justicia la hacemos las mujeres y nos ayudamos entre nosotras, porque justicia no ha habido para Mm, nosotros, ¿ya? En este mundo, aún. sí. Y, esta, y esto se repite en todas las guerras de la humanidad, y en todas las guerras civiles, en todos los conflictos, porque es una forma de poner la pata encima, Mm, eh, es una violación al pueblo, mm. ¿ya? Pero se ejerce sobre las mujeres en un 90%. Este es Oye, el tema. qué interesante la obra. Así que ya saben, jueves 17, sábado 19 y domingo 20 de agosto para que la puedan ir a ver ahí en el Espacio Diana. Bajo Tierra, pueden también ir a la Instagram de Bajo Tierra, yo también la voy a publicar, obviamente. Está también en mí. Pero Oye, Loren, te quiero agradecer por haberte dado este tiempo de conversar con nosotros y te mando un beso gigante. Muchas gracias. muchas gracias y un honor estar aquí en este podcast. Maravilloso. Bueno, por supuesto, les agradezco a todos los que nos están escuchando. Les mando un beso gigante. Muchas gracias por escuchar La Pura Verdad y los espero en el próximo capítulo. Besos a todos. Chao, chao. Ya, gracias, chao. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.